give the floor to Mrs. Neida Casillas, Vice President for International Affairs at the Global Center for Human Rights in Washington, D.C. She's a lawyer, expert in international human rights with 20 years experience in the work with the United Nations, where she has been part of the Mexican delegation to various UN conferences and also in the General Assembly of the Organization of the American States. She acts as an advisor on international law for Latin American lawmakers and politicians and has made substantial contributions to the advancement of human rights jurisprudence, particularly in the Inter-American Court of Human Rights. Ms. Casillas, the floor is yours. Thank you so much. I have a presentation too, so I don't know how can I... Are you, okay. That one is good to go. Good. Well, no, perdón, voy a hablar en español. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor estar el día de hoy con ustedes. Y lo primero es que quisiera comenzar esta charla recordando lo que fue establecido hace 75 años en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si nos vamos a su preámbulo, este preámbulo reconoce, lo primero que hace es reconocer la dignidad intrínseca y los derechos inalienables de toda la familia humana, así es como lo establece. De entre todos los derechos, enfatiza la libertad de expresión y la libertad de creencia, con el fin de que el hombre viva libre del miedo. Además, considera esencial que los derechos humanos estén protegidos por un régimen de derecho, con el fin de que el hombre sea liberado de la opresión y de la tiranía, como en esos años sucedieron. Lastimosamente, hoy vemos con tristeza que hemos entrado a una nueva etapa en la que ciertos grupos y ciertos expertos o que se dicen expertos se han infiltrado en el sistema de las Naciones Unidas y lo han utilizado como un instrumento para la imposición de una agenda. En esta imposición, entonces, el ser humano no tiene cabida, porque en muchas de sus expresiones no considera que el ser humano es parte de la familia humana como lo establecía la motivación y la inspiración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La libertad de expresión y la libertad de creencia hoy en día son anulados, condenando a la persona humana de nuevo al miedo y al temor de expresar lo más profundo de su ser. No existe el Estado de Derecho, porque hoy en día estos grupos y estas organizaciones deciden cuáles son los derechos que cada uno de nuestros países debe de proteger, que en realidad no debemos llamar derechos, sino son deseos. Estas imposiciones se traducen en extralimitaciones. No sé cómo pasar la presentación, perdón. ¿Está pasando? No, ¿pudieran pasar otra vez? Otra vez, por favor. I'm just want to make sure that the English speakers are going to follow with me with the presentation. Should I say next? So, yes? Okay, that's fine. So, okay, so voy al español de nuevo. Entonces, les decía que lastimosamente estas imposiciones se traducen en una extralimitación de los poderes que le fueron conferidos a estas instituciones. Esta extralimitación, por supuesto, se traduce en una imposición o se quieren imponer estos nuevos deseos como unas nuevas obligaciones a los países, obligaciones que nunca fueron aceptadas de forma expresa por los países, que nunca fueron pactadas y que no constan en el ordenamiento internacional. Esto tiene como consecuencia que se está quebrantando el Estado de Derecho que la Declaración estableció, la que era una condición esencial para que los derechos humanos y para que la persona humana fuera liberada de esta opresión y de esta tiranía de los estados, pero también de otros individuos. Como consecuencia, siguiente, perdón. Como consecuencia de esta imposición, entonces, tenemos unos grandes peligros de los cuales creo que los estamos minimizando y qué bueno que el día de hoy estemos acá para volverlos a resaltar. El primero de ellos es con esta imposición en donde los estados no
donde no se está respetando lo que los estados acordaron, se está mermando la soberanía de los estados. Se está menoscabando esa independencia de los estados y de los gobiernos para gobernarse a sí mismos, porque los estados no firmaron un cheque en blanco. Los estados se unieron a estos ordenamientos jurídicos con ciertas obligaciones claras y específicas para conservar su independencia y su soberanía. Pero más grave aún, se está dañando la autoridad de ustedes, los legisladores, quienes tienen la legitimidad del pueblo, a quienes el pueblo les confirió la voz para que hablaran a su nombre. También, como consecuencia de todo esto, se está terminando la democracia, porque finalmente a quienes están silenciando es al pueblo. No nos están dejando opción de tener una voz en este debate. Nos están dejando completamente a un lado y por ello nos están de nuevo condenando a esta tiranía y a esta opresión. Quisiera citar un caso, siguiente por favor, quisiera citar un caso que se suscita en la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos es una organización regional cuando hablamos del sistema de las Naciones Unidas y así lo consideran los tratados internacionales. La Organización de Estados Americanos está compuesta por un sistema cuasi judicial que incluye una comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso del que hoy les voy a hablar está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso es el caso de Beatriz. Lastimosamente, nadie tampoco habló de Leilani, pero yo quiero platicarles la historia de Beatriz y de Leilani. Beatriz fue una joven salvadoreña, sencilla y con pocos recursos que vivía con una enfermedad. Sin embargo, ella tenía el gran deseo de ser madre y este deseo se cumplió en el 2012 cuando tuvo a su primer bebé. En el hospital le ofrecieron esterilizarla para salvaguardar su vida. Ella dijo no porque quiero ser madre y así fue como concibió a Leilani. Leilani lastimosamente nació con una discapacidad que le iba a impedir la supervivencia por muchos años. Al ver este trágico caso, grupos abortistas que se dicen proteger a la mujer y luchar por la mujer, ilegalmente obtuvieron el expediente médico de Beatriz. Obtuvieron su dirección, fueron a su casa, la acosaron, la llenaron de miedo, sin importarle su enfermedad y lo que esto pudiera impactar en su enfermedad, y la convencieron de que si ella no abortaba, se iba a morir. Beatriz, en su sencillez, accedió a las pretensiones de estos grupos y llevó su caso a las cortes, pidiendo el aborto. La Corte de El Salvador, al constatar que no había prueba alguna de que la vida de Beatriz estaba en peligro, decidió no conceder la realización del aborto. Semanas después nació Leilani. Leilani tuvo la oportunidad de conocer a su madre Beatriz. Beatriz tuvo la oportunidad de bautizar a su hija Leilani y de pasar unas horas con ella. Una semana después de su parto, Beatriz salió del hospital sin ninguna otra complicación. Lastimosamente, Beatriz murió, pero murió 4 años y 4 meses después en un accidente de motos. A pesar de que esto sucedió en el caso, los grupos abortistas, sin tener la voz de Beatriz, llevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la corte en la que hoy en día está el caso. El mandato de esta corte es que proteger la vida desde el momento de la concepción y, sin embargo, dieron trámite a este caso. Hoy en día, con mentiras y con manipulación, los grupos abortistas demandan que se declare un derecho al aborto en todas las Américas y que 20 países, estos jueces vayan a decidir por 20 países. 7 jueces que fueron políticamente electos. Ninguno de nosotros votó por ellos. Y hoy quieren condenar a nuestras futuras generaciones y condenarnos a nosotros a no tener una voz en este debate. Es muy trágico lo que está sucediendo, puesto que en realidad son 6 jueces porque una jueza se excusó, los que decidirán el futuro
de 650 millones de personas que representan a 20 países sobre los cuales la Corte tiene jurisdicción. Como decía José Antonio, aunque este caso es muy trágico, el día de hoy estamos acá para dar buenas noticias. Y la buena noticia es que ustedes se están enterando de lo que está sucediendo en esta Corte, cómo estos jueces, sin un mandato, sin representación, están tratando de imponer una agenda a nuestros países en contra de la voluntad de ustedes, nuestros representantes, y en contra de la autoridad de nosotros como pueblo. Por ello, les quiero invitar y quiero concluir invitándoles a que todos nos unamos el día de hoy para defender la democracia que hoy en día está en riesgo. El Estado de Derecho que fue considerado en algún momento por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Defender de manera conjunta el poder que nosotros les hemos conferido a ustedes legisladores para que sean nuestra voz del pueblo y así liberemos a 650 millones de la opresión del silencio. Finalmente, simplemente quiero cerrar invitándoles de manera a todos a unirse a la campaña, al trabajo que Global Center for Human Rights está haciendo, pero sobre todo unirse a aquellos que viven en Latinoamérica para poder hacer escuchar nuestra voz y demandar a estos jueces que actúen conforme a derecho. Muchas gracias.